Si habéis estado atentos a las canciones que hemos cantado, todas estas canciones tienen que ver con estar cerca de Dios, que necesitamos estar cerca de su presencia. Y he querido titular este mensaje con el siguiente nombre: buscadme y me hallaréis. Y como siempre lo he dicho, me gusta colocar un título que tenga que ver con la palabra de Dios. Dios ha prometido ser hallado por aquellos que lo buscan. Así de sencillo son las cosas. Dios ha prometido ser hallado por aquellos que lo buscan. Porque lamentablemente la gente no busca a Dios. La gente siempre buscamos buscar de acuerdo a lo que yo pienso. Quiero buscar y vivir esta vida a mi manera, no a la manera de Dios. Por eso Dios ha dicho en su palabra que tú escoges la bendición o la maldición. Dios nunca te va a obligar a que cojas un camino que tú no quieres. Es una decisión personal. Como cuando tú recibiste un día a Cristo en tu corazón y le dijiste a Él: haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Fue algo personal. A mí nadie me obligó a hacer esa oración. La hice porque necesitaba de Él. Porque veía que esa vida que estaba llevando no me estaba conduciendo a nada bueno. Me estaba llevando a la perdición. Todo lo que hacía, que creía yo que era bueno, a la final terminaba en un saco roto. Como echar algo a un saco y está roto. Nunca se va a llenar. Mi vida era vacía sin Dios. Pero Dios ha prometido, por este mensaje esta mañana, que si lo buscamos a Él, lo vamos a encontrar. No esperes que tú vas a encontrar a Dios con la vida que estás llevando. Puedes estar llevando una vida, entre comillas, muy buena para los ojos del mundo, pero al final esa vida termina mal, porque después de que partamos de aquí, a un lugar vamos a ir, y necesitamos estar en el lugar donde Dios ha prometido. Por eso necesitamos buscar su presencia. Y vamos a abrir la palabra del Señor, donde Dios ha prometido ser hallado por los que lo buscan. Jeremías capítulo 29. Si alguien le puede prestar una Biblia. Jeremías capítulo 29. Se refiere al título que he puesto esta mañana: buscadme y me hallaréis. Mira lo que dice la palabra del Señor. Vamos a abrirlo desde el capítulo 29 de Jeremías, verso 11. Mira lo que dice aquí. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Mira lo que está diciendo la palabra de Dios. La Escritura está hablando cómo piensa Dios de ti y de mí. Repito, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Quién no desea un fin bueno? ¿Todos deseamos un fin bueno? Sí. Amén. Pero aquí está diciendo la palabra de Dios que el Señor, que nuestro Dios,
tiene un pensamiento y un plan para mi vida y la tuya de bien. Pero necesitamos nosotros anhelar ese bien. Ese pensamiento que tiene Dios de nosotros, ese pensamiento tiene que estar en nosotros también. Dios tiene un pensamiento de bien para mi vida. ¿Ok? Y si el pensamiento de Dios es bueno para mi vida, yo confío plenamente que lo espero. ¿La fe qué es? La certeza, la esperanza de lo que no se ve. La fe es algo, una certeza de algo que no ves, pero la confianza absoluta que ya lo recibiste, porque Dios lo ha dicho. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Mira lo que sigue diciendo aquí la palabra del Señor. Pero hay una condición: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y mira el título de esta predica: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. ¿Qué está diciendo? Dios ha prometido que si lo buscamos a Él, con esa necesidad que tenemos, porque debe haber una necesidad en nosotros. Si no hay necesidad delante de Dios, porque Él ha prometido: bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de Dios, porque serán saciados. Pero necesitamos buscar a Dios y ir delante de Dios con nuestra necesidad, la que sea que tengas hoy. Pero tienes que decírselo a Dios, no a los hombres. Porque el Espíritu Santo es consejero. ¿A quién le vas a pedir consejo? ¿A los hombres o a Dios? A Dios. Porque Dios puede suplir tu necesidad. Dios te puede fortalecer. Dios te puede mostrar. Dios te hace fuerte. Dios te da dominio propio de tu carácter, que es impulsivo, que tiene pronto. Cuando tú vas delante de Dios, le dices: ayúdame, Señor, porque yo no lo hago bien. Reconocemos nuestra necesidad de Dios. Y Dios ha prometido con este versículo que si lo buscamos de corazón, ¿qué es de corazón? Con un corazón sincero. ¿Qué va a decir? Lo hallaremos. ¿Y qué cree que ocurre cuando uno halla a Dios? ¿Qué puede ocurrir en nuestra vida? No falta nada. En su presencia hay plenitud de gozo. Aquellos que andamos de acuerdo a la palabra, vivimos con la promesa de la palabra. Pero ¿cómo quieres recibir si no pides? ¿Cómo quieres que se te abra una puerta si no tocas? Tremendo, ¿no? Por eso el tema de hoy es muy importante, porque Dios es fiel. Lo vimos el viernes: no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta. Si Él lo dijo, lo hace. Amén. Porque Él es santo, Él es Dios, Él hace cosa nueva. Él abre un camino donde parece que no lo hay, pero no encontramos el camino porque no lo buscamos de corazón. No vamos a la iglesia, no meditamos la palabra de Dios. Cuando tú meditas la palabra de Dios, Dios te habla. Ocurre algo sobrenatural, porque la palabra es espíritu y vida. El Espíritu Santo vivifica nuestro ser interior, quita de nosotros el estorbo.
sigamos que la palabra nos siga hablando. Dios ha prometido ser hallado a los que lo buscan. Deuteronomio capítulo 4. Que la palabra de Dios nos habla. Deuteronomio capítulo 4. Verso 29. Dios ha prometido. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios ha prometido que si lo buscamos de corazón, lo hallaremos. Amén. Mira lo que dice el 13. Perdón, 29. Deuteronomio 4, verso 29. Mas si desde allí buscares al Señor tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma. Otro versículo que promete. Isaías 55. Hay que leer la Biblia, mis hermanos, porque la Biblia es palabra de Dios. Isaías 55, diferentes hombres y en diferentes épocas, inspirados por el Espíritu Santo, dijeron estas palabras. Isaías 55, 6. 6. Este es muy importante. Isaías 55, verso 6. Vamos a usar mucha Biblia. Yo solamente voy a prestar esta voz y este cuerpo para decir lo que está escrito. No voy a aumentar ni a quitar nada, porque confío que el Espíritu les confirma usted esta palabra. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamad en tanto que está cercano. ¿Tremendo esto o no? ¿Qué está diciendo la palabra del Señor? Tiene que ver con el Nuevo Testamento. ¿Dios está cercano en estos tiempos? Sí. ¿Sabes por qué está cercano? Porque Jesucristo, nuestro Señor, cuando murió y resucitó, dice la Escritura que traspasó los cielos y abrió un camino. Y por eso dice la palabra que nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia, gracia y oportuno socorro. Porque Cristo hizo posible eso. Por la sangre, por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Todos los que estamos aquí podemos entrar confiadamente a su presencia. Tenemos que aprovechar que podemos hacer eso. Pero no lo hacemos. Muchas veces queremos ver un programa de televisión y estamos 2 horas y 3 horas viendo un programa de televisión. ¿O no es así? Pero si vamos a leer la Biblia nos da sueño o pereza. Tienes que entender que si eso ocurre, hay algo en ti que se opone a eso. Y si se opone a eso, es porque ese enemigo no quiere que tú leas la Biblia, porque sabe que la Biblia te llena de poder, te llena de promesas, hace que se derrumben todo lo que se opone a que tú vivas una vida y una vida en abundancia. ¿Qué es lo que se opone a eso? Nuestra carne, nuestra naturaleza humana, nuestro enemigo.
carne, nuestro carácter. Y después decimos, ¿por qué vivimos esta vida? ¿Por qué no buscamos a Dios? Cristo ha abierto una puerta que nadie puede cerrar. Amén. Y es una puerta, óyeme bien, de propósito para tu vida. Tú no vas a vencer en este mundo con tus fuerzas. Tú vas a vencer en el nombre de Cristo Jesús, que tiene pensamientos de bien para nuestra vida. Nosotros hacemos una parte, tocamos la puerta. Tú tienes que tocar puertas. Hay una puerta que ya está abierta. No te puedes quedar en casa. Tienes que salir a tocar las puertas. No va a venir a ti. Él dice, toquemos y se los abrirá. Hay una parte que nosotros hacemos y la que no podemos hacer la hace Dios. Amén. Dios coloca gracia entre los hombres. Óyeme bien. Y tú haces las cosas mal, pero sin embargo la gracia de Dios hace que tú consigas lo que esperas. Tremendo eso, porque Él no quiere que nadie se robe la gloria. Hay una recompensa de buscar a Dios. Mateo 7. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Que confirma mis palabras. Mateo 7:7. La recompensa de buscar a Dios. O sea, busco a Dios y lo voy a hallar. Y esa búsqueda y ese encuentro personal con Él, en oración, meditando la palabra de Dios, hace que yo viva una recompensa. ¿Ok? Dice la palabra de Dios que toda buena dádiva proviene ¿de dónde? Del cielo. Jesucristo vino del cielo. El maná vino del cielo. La lluvia viene del cielo. Esa lluvia que riega el campo. Dice que así es su palabra, ¿no? Que es como una lluvia que riega el campo. Y dice que no vuelve a él vacía, sino que es prosperada a lo que Dios ha enviado en la palabra de Dios. Miren lo que dice aquí. Pedid y se os dará. Yo hablo con hermanos y le digo, hermano, ¿estás orando? Sí, yo oro mucho. ¿Estás buscando a Dios con tu corazón? ¿Con un corazón sincero? Porque aquí dice la palabra de Dios que si tú pides, recibes. Y hemos hablado que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta. Y dice la palabra, ¿no ejecutará lo que Él ha prometido? ¿Estás haciendo a Dios mentiroso? No. Dios no miente. Dios no es hombre para mentir. Pero tú estás mintiendo. Porque dices que estás buscando a Dios. ¿Sí o no? Tú estás diciendo que vas delante de Él y le clamas a Él tu necesidad. Y seguramente no clamas. ¿Sabes qué es clamar? Gritar. Una necesidad. No es de gritar en voz alta, sino una cosa que sale del corazón. Necesito que me ayudes, Dios. Reconozco que sin ti no lo puedo hacer. Corazón sincero, ¿no? No lo puedo hacer, Señor. Perdóname, Señor, porque no me sale oración. Perdóname porque no quiero leer la Biblia. Corazón sincero. Eso es orar. Sinceridad. Porque Dios no puede ser engañado. ¿Estamos de acuerdo? Dios siempre mira nuestro corazón. Pedid y se os dará. Buscad
y hallaréis. Hay personas que dicen, yo estoy buscando. Pero qué raro, porque no has hallado. Porque muchas veces el ser humano se justifica. ¿Sí o no? Hay una naturaleza dentro de nosotros que siempre justificamos nuestra cuestión. Y queremos echarle la culpa a Dios. No, Dios no tiene la culpa. Eres tú que lo estás buscando. Dice que debemos aprovechar bien el tiempo. Y no lo aprovechamos. Estaremos en otras cosas. Hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Por qué dice eso? Conocemos la escritura que dice que Jesucristo, ¿qué es? La puerta. ¿Es la puerta o no? Dice la palabra de Dios que es una puerta que nadie puede cerrar. ¿Sabe usted? Y Él cierra la puerta y nadie la puede abrir. O sea que nuestra vida está en las manos de Dios. Porque Él abre la puerta de lo que nos conviene y cierra la puerta de lo que no me conviene. Por eso dice la Escritura, los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudarán. Amén. Hebreos 11:6. Vamos a usar Biblia. ¿Cómo se llama la prédica? Buscadme y me hallaréis. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Mira, no se trata, es que yo necesito fe. No, Dios ya te ha dado una medida de fe, que tú la tienes. Pero ¿sabes qué pasa en nosotros? Que cuando vamos a orar, no estamos conscientes que Dios nos está escuchando. Esa es la fe. Saber que cuando yo oro a Dios, Él me escucha. Esa es la fe. ¿Ah? ¿Maravilloso, no? Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él cree que le hay, que le está escuchando. Esa es la fe. Por eso tenemos que ejercitarnos aquí, a orar, en público. Pero la verdadera oración es cuando estamos a solas, porque aquí podemos orar para que los hombres nos escuchen. Uy, como ora de bonito ese hermano, como sabe la palabra ese hermano. Pero la fe verdadera es cuando estoy a solas con Dios, porque ahí eso es fe, ¿o no? No estás hablando solo. Yo todos los días me levanto a orar, porque sé que Dios me escucha. ¿Y qué hace Él? Me recompensa en público. Dice la Escritura que el que se acerca a Él en lo secreto, que nadie lo ve, dice la palabra de Dios, y me recompensará en público. O sea que cuando tú sales, Dios ya hizo todo, porque peleaste la buena batalla de la fe ahí, a solas con Dios. No recibimos, ¿por qué no pedimos? No recibimos porque no vamos a la iglesia. No recibimos porque no meditamos la palabra. No recibimos porque no creemos que Él nos escucha.
Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. ¿Qué es galardonador? Premio. Amén. Amén. Buscar a Dios tiene su recompensa. Buscar a Dios es un mandato. ¿Sabía usted que buscar a Dios es una orden que viene de Dios? ¿Y sabe por qué es una orden? Porque dice la Escritura que nosotros debemos ser como niños, ¿o no? ¿Lo dice la Escritura, no? ¿Quién entrará al reino de los cielos? Y Jesús cogió un niño y dijo, como este niño. El reino de Dios es de los niños. O sea que yo puedo tener casi 70 años y yo tengo que ser un niño. Ojo, no estoy hablando de un niño en cuanto a ser una persona inmadura. Hay que separar la parte humana de la parte espiritual. ¿Ok? Yo tengo mi carácter, mi personalidad, eso es tuyo. Tu manera de hablar, ¿sí o no? Eso es tu carácter. Pero tienes que entender que tienes que ser niño, como un niño, en la manera de pensar, que no tiene malicia. ¿Sí o no? Que cree que cuando su padre le dice, hijo, cuando venga de trabajar, te voy a comprar un regalo. Y el niño no duda. Y cuando vas tú allá, mi regalo, papá. Y no duda. ¿Ok? Confía. Su padre es un Superman. Los niños cuando están pequeños ven al papá o una niña, niño o niña, ven a su papá como lo más grande, o su mamá. Ojo, no estamos hablando de sexo. Estamos hablando de un hijo, cómo ve a su mamá o a su papá cuando está pequeñito. ¿Ok? Es su ídolo. He visto un programa, una propaganda de televisión, donde el niño ve a su papá, cuando está pequeño, como un Superman, un superhéroe. O a su mamá. Pero cuando va creciendo, ya no lo ve así. Ya ve el defecto de su papá. ¿Sí o no? O el defecto de su mamá. ¿Estamos aquí? ¿Van entendiendo el mensaje? Es importante tener en cuenta que tenemos que tener un pensamiento así, para que nosotros podamos tener siempre un papá. Yo voy a cumplir 70 años y yo, papá, porque es mi papá. Amén. Porque es mi Dios. Porque Él me sustenta. Porque Él me cuida. Porque Él me guarda. Porque Él me coloca como cabeza y no cola. Estoy encima y no debajo. Porque en Él soy poderoso. Sin Él no puedo hacer nada. ¿Qué pensará nuestro Dios cuando te ve a ti allí orándole a Él? ¿Se agrada? Mira a mi hijo. ¿Qué dijo de Job? Los que hemos leído la Biblia toda. No hay un hombre como Job. Tremendo, ¿no? Job buscaba a Dios todos los días y hacía sacrificios por sus hijos. Los sacrificios de nosotros es la oración, que vamos delante de Dios para que Dios nos guarde y guarde a nuestros hijos y a nuestros seres queridos. Amén. Si tú lo buscas, Él lo va a hacer. Por eso Él dice, nuestros hijos serán enseñados por Dios. Qué belleza, ¿no? Pero tenemos que orarle a Dios. Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 11.
Atención, que esto es muy importante. Buscadme y me hallaréis. Dios no es una religión. Atención, que esto es muy importante. Porque hay personas que uno aparentemente cree que están buscando a Dios. Y van a la iglesia. Parecen. Y Jesús atacó mucho a los religiosos. ¿Te acuerdas cómo los atacó Jesús? A los fariseos. Les dijo hipócritas. Aparentaban, hacían largas oraciones, pero era para que los hombres los escucharan. Pero no creían que Dios era poderoso. ¿Ah? Jesús hacía milagros en el día de reposo y lo criticaban. Demonio tiene. ¿Cómo es que no guarda el día de reposo? Y sanaba a los enfermos. Y hacían milagros y señales y prodigios. Dios dice que busquemos a Él y su poder. Óyeme bien lo que estoy diciendo, hermanos. No es una religión. La gente busca a Dios y no creen que Él es poderoso. Eso es incredulidad. Porque si tú crees que Dios no es poderoso, eres un incrédulo. ¿No crees en Dios? Solamente te arrodillas, rezas, ¿sí o no? Tienes una actitud religiosa, pero no confías en el poder de Dios. Mira lo que dice aquí. Primera de Crónicas 16:11. Buscad al Señor y su poder. Tremendo, ¿no? Yo voy delante de Dios y le digo, Señor, sin ti no lo puedo hacer. ¿Qué le estoy diciendo? Que tú sí lo puedes hacer. Señor, estoy buscando trabajo y la situación dice que es difícil, que no se encuentra trabajo. Y eso es la verdad. Lo dicen las noticias muchas veces. Pero tú eres poderoso y tú me puedes dar un trabajo bien remunerado. Y cuando yo vaya a esa entrevista, confío que tú colocas gracia, que ese hombre me vea a mí o esa mujer me vea y le caiga yo bien, no le caiga mal. ¿Es así o no? Y si voy a un trabajo y me están haciendo la guerra porque tengo un jefe difícil o unos compañeros malos, óyeme bien, la palabra de Dios dice claramente, óyeme bien, que Él eres su defensa. Buscarán aquellos que te hacen la guerra y no los hallarás. Los buscarás y no los encontrarás. ¿Qué es eso? Y seguramente están allí en la empresa. Pero Dios te coloca un espíritu de poder y dominio propio, donde no caes en la trampa, no te dejas dominar de lo que te dicen. Amén. Porque tienes puestos los ojos en Dios. Dios es la justicia. Porque este mundo es injusto. Pero tú tienes que vivir en la justicia de Dios. ¿Y cómo vas a encontrar la justicia de Dios si no lo buscas? Todos los días hay que orar a traer el hombre fuerte de esos hombres. Buscar su rostro continuamente. Yo nunca he tenido tiempo sabático. El sabático es cuando conocí a Dios. Nunca, no me conozco un día que no haya ido a la iglesia. Porque eso es lo que me mantiene. Porque si dejas de ir a la iglesia te enfrías. Te vuelves como un témpano de hielo. Y necesitamos que la palabra avive el fuego. ¿Vimos el mensaje? ¿Cómo nacemos?
por el agua y el espíritu. ¿Y el agua qué es? La palabra. ¿Y el espíritu qué es? La palabra. Mis palabras son espíritu y vida. Esa es la que aumenta tu fe. Esa es la que te hace fuerte. Deuteronomio 7:9. Dios no es un hombre para mentir. Yo lo he visto. Dice que hay muchos testigos. Bueno, tienes que estar cerca de hombres y mujeres de fe. ¿Sí o no? Porque ves su vida. Porque Jesús, ¿qué dijo? Si no creéis en mis palabras, creed en mis obras, en mis milagros. ¿Es así o no? Deuteronomio 7:9 dice lo siguiente: conoce pues que el Señor tu Dios es Dios. Dios fiel. ¿Qué tal? ¿Sabe qué es fiel? Ya sabemos qué fidelidad, ¿no? Dice que así seamos nosotros infieles, Dios permanece fiel. No falla. Que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Mira, busquemos su rostro, busquemos su poder, orémosle al Señor por nuestros hijos, por nuestras vidas, y el día que no estemos, Jesucristo está, es eterno, es el sumo sacerdote. Él cuidará a nuestros hijos y nuestra descendencia. 1000 generaciones. ¿Eternidad o no? Números 23:19, y termino con esto, que lo vimos el viernes, que lo he estado repitiendo mucho. Esto es una palabra que Dios le dio a un siervo de Dios. Dígame bien, una palabra poderosa que le dio a este hombre. Números, capítulo 23, verso 19. Dios no es hombre para que mienta. Lo vimos el viernes. 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tú puedes ser un hombre o una mujer que no miente, o sea, y que no se arrepienta. ¿Sabe de qué está hablando aquí? De la palabra. Ahora la palabra no vale nada, la gente. La gente no cumple su palabra. Antes todo era de palabra, ¿sabe usted? La gente hacía negocios de palabra. No había documentos. La Escritura habla de que tú sí sea sí y tú no sea no. Hombres de palabra. Mi viejo, que ya partió a la presencia de Dios, decía él: donde yo me paro hago el roto. Decía mi padre. Él decía que era hombre de palabra. Y lo vi, que no son las palabras sino los hechos.
palabra. Un hombre derecho, no torcido, derecho. Yo le di mi palabra, Señor. Y como yo le di mi palabra, le devuelvo su dinero. Y mucho dinero. Tremendo, ¿no? No sacó excusas. Pues yo le vendí el coche. Pero resulta que el coche resultó con un problema muy serio. Con la aduana. Se podía haber hecho... ¿Sí o no? ¿Ok? No soy yo. Hombre de palabra. Y nosotros, aunque podemos ser hombres de palabra, muchas veces puede que no podamos cumplir con la palabra, porque se sale de nuestra capacidad. Tú puedes tener buenas intenciones, ¿sí o no? Ayudar a una persona, pero resulta que lo quieres hacer, pero se te presenta un inconveniente y ya no le puedes ayudar. Pero Dios no es así. Dios no es hombre que se arrepienta. ¿Ok? Porque Dios es poderoso. ¿Está claro? Atención, que esto es muy importante. Dios no se arrepiente. Por eso nos dice, buscadlo y hallaréis. Buscadlo a Él y su poder. Porque el único que puede darle la salida a usted es Dios. ¿Está claro? Y termino con esto. Hebreos esta palabra es poderosa. Uno se tiene que aferrar a la palabra. ¿Cómo venció Jesús en el desierto al diablo? Con la palabra, ¿no? Escrito está. Escrito está. Dice la palabra del Señor: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. O sea, Jesucristo venció los poderes de este mundo. Hebreos 10, 23. Y es importante que esta palabra debe estar en tu corazón, en tu ser interior. Mira lo que dice la palabra del Señor. Le voy a dar un consejo como pastor muy importante. Cuando usted lea en un versículo, Hebreos 10, 23, es importante. Si no lo entienden, busquen otra versión. ¿Usted sabía que hay varias versiones que dicen lo mismo? Hay la versión de Reina Valera del 60, que es la que estoy leyendo. Hay la viviente. Hay la actual. Hay una gran variedad de palabras que significan lo mismo. Versiones. Que no cambian nada, versiones. Que no cambian nada para que tú puedas entenderlo. Yo cuando voy a escudriñar las Escrituras, por eso dice escudriñar las Escrituras. ¿Sabes qué es escudriñar? Escarbar. Pero hay gente que lee un versículo y no lo entiende. Hay que buscar las palabras. ¿Qué significa esto? Yo a usted utilizo el griego. Averigua qué significa en el griego. ¿Sí me entiendes? ¿Qué significa en otra versión? Para poder entenderlo, porque yo necesito entenderlo dentro de mí. Porque la palabra de Dios es espíritu y vida. Y me renueva mi mente. Y me quita la incredulidad. Mira lo que dice aquí. Mantengámonos firmes. Señor. Desde el 22 dice aquí: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura.
Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Mira lo que dice aquí. En la versión viviente, que es otra versión, dice lo siguiente, y termino con esto: mantengámonos firmes sin titubear. ¿Sabes qué es titubear, no? Dudar. Indeciso. Decisión. Que sí, como que no. Fluctuante. Como que Dios lo puede hacer, o como que no. Como que Dios me escucha, o como que no me escucha. ¿Me hago entender? Como que Dios no me quiere ayudar, o sí me quiere ayudar. ¿Eso es titubear o no? Claro. Sí. No dudando, dice. Porque el que duda, no recibe. ¿Sabe usted? No recibe. No espere recibir con dudas que va a recibir algo de Dios. Tremendo, ¿no? Tenemos que ir. Ayúdame, Señor. Y si no crees, ayúdame, mi incredulidad. Mira lo que dice aquí, en esta versión. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. ¿Amén? Por eso dice la Escritura que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. ¿Sabe qué es amén? Así sea. Amén. Vamos a orar.